momentico aquí adelante, porque quiero entonces que una mamita ore por este siervo del Señor y por el sermón. ¿Qué más que una mamita, cierto? Ah, eso, muy bien. Bueno, amado Padre Celestial, hoy honramos la vida de nuestro pastor. Hoy lo colocamos en tus manos, creyendo que serás tú, Espíritu de Dios, quien hablará a través de él, que él se hacia un lado para que tú tomes sus labios, su mente, su corazón, y que pueda desarrollar el mensaje que tú le has hablado en esa intimidad, que todo lo que tú has estado gestando en el Espíritu hoy sale a la luz para que sea eso que va a irrumpir en la atmósfera para cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Hoy declaramos que hay oídos despiertos, que hoy estamos apercibidos de todo lo que tú nos vas a entregar esta mañana, porque sabemos que tú usarás a nuestro pastor de manera poderosa para profetizar, para declarar, Señor, y para dar esa palabra que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús lo bendecimos, amén y amén. Bueno, muy bien, listo. He titulado el sermón de esta mañana: milagros sí, pero no así. Milagros sí, pero no así. Y cuando yo le puse el título a este sermón, me hizo acordar de una experiencia de hace muchos años, tantos años que el Teatro Palmira existía. ¿Alguien fue al Teatro Palmira a ver película alguna vez? Ah, bueno, no, bueno, yo pensé que era el único viejito aquí. Bueno, eso ya es muchos años, ¿cierto? Hace mucho tiempo ya. Y recuerdo la experiencia porque estaba hablando con el hijo del pastor, de mi pastor en ese momento, y él sabía que yo era bastante peliculero, es decir, que me gustan las películas, ¿cierto? Y entonces me dijo: mira, ¿viste el último tráiler que salió? Cuando digo viste el último tráiler, pues ese YouTube no era como el YouTube que tenemos, así que eso era en la televisión, que había que ver el tráiler. Y yo le dije: sí, está como buena esa película. Entonces me dice: bueno, mi familia vamos a ir este fin de semana a cine. Es decir, el pastor, la esposa del pastor en ese momento y los hermanitos, 3 hermanitos que eran, se iban a ir de parche de cine el fin de semana. Y entonces yo le dije: fíjate que me llama la atención esa película, muy chévere, una película de ficción, de ficción, ciencia ficción. Entonces le dije: bueno, ve a la película y me cuentas cómo te fue dentro de 8 días. A los 8 días nos encontramos en la iglesia y el hijo del pastor, yo le digo: ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Me dice: no, es decir, te voy a empezar diciendo lo siguiente: el título nada que ver con la película. Primero que todo, la película es muy mala y el título no tiene nada que ver con lo que uno esperaría que fuera la película. Este título puede ser así, que no tenga nada que ver con el sermón, ¿cierto? Advierto de una vez. Puede que usted diga: bueno, pero ese título, o puede que tenga que ver un poquito, o pueda que tenga que ver mucho. Ya usted evaluará al final, ¿cierto?, del sermón y dirá: bueno, eso no tenía mucho que ver en este sentido. Pero esa fue de pronto la experiencia que viví. Quise hacer un estado del arte, un poquito técnico ese concepto, pero quiero explicarlo. Un estado del arte sobre los milagros. Pero ese estado del arte, ¿qué es un estado del arte? Es como la información que hay compilada, contenida en el mundo sobre un tema. Ese es el estado del arte. Toda tesis debe tener un estado del arte. Ahora, no voy a hablar del estado del arte de todo lo que se ha escrito sobre milagros, porque estaríamos, yo creo que el día de la madre, el día del padre, nos daría muchos días aquí estudiando eso y nos faltaría tiempo. Pero sí quise hacer un estado del arte sobre los milagros, lo que se ha hablado en Nación Reino, para no repetir la repetidera de la repetición, ¿cierto? Entonces, ¿qué se ha dicho en Nación Reino? Los videos no salieron como yo quería, pero bueno, vamos a ver rápidamente. Bueno, ahí está. Los puse en orden cronológicamente. El primero está: el milagro está en tu casa. Miremos 15 segundos nomás, John. Lo hemos titulado: el milagro está en tu casa. El milagro está en tu casa. Y queremos entonces iniciar leyendo un texto que está en el segundo libro del Rey. Muy bien. Ah, sí salió como yo quería. Muy bien, excelente. Pensé que no. Muy bien. Entonces, ese sermón, ese mensaje trató, ustedes lo pueden ver en YouTube. Tenemos la productora YouTube, Olga. Un aplauso para Olga, mire, nos sube. Por eso pudimos hacer un estado del arte, ¿cierto?
Ese mensaje trata de cómo a veces buscamos milagros afuera, buscamos milagros en otras partes, buscamos milagros donde sea, y resulta que el milagro está en la casa. Es decir, con lo que tenemos, con los insumos que Dios nos dio, allí está el milagro que estamos necesitando. Pero hay más, hay mucho más sobre el estado del arte. Abajo creo que tiene unas flechas, John, para poderte salir. Exacto, ahí, eso, muy bien. Aquí hay un segundo sermón, este ya es la pastora. Ella predicó milagros verdaderos, milagros falsificados. Y bueno, este mensaje es bien particular. Yo sé que algunos leyeron como el título y decían, bueno, ¿eso cómo va a ser? ¿Cierto? Y es que definitivamente, y creo que el pastor lo mencionaba hace días en alguna de las clases, es que hay muchos milagros, muchas religiones hacen milagros. No solamente, ¿cierto?, la religión cristiana, sino que en muchas religiones tú vas a ver que pueden suceder milagros, incluso hasta en las sectas a veces suceden. Muy bien, eso dijo la pastora. Mire, no lo dije yo, lo dijo la pastora Alessandra, ¿cierto? Ella dijo, ¿cierto?, que hay muchas religiones, incluso que me ahorró la introducción, porque dijo que muchas religiones hacen milagros, incluso dijo las sectas también hacen milagros. Eso lo dijo la pastora Alessandra Osorio, pastora titular de esta casa, ¿cierto? Mire, nuestra madre espiritual. Un aplauso para la madre espiritual, mire. Muy bien, pastora. Eso me hace acordar de un hermano de la iglesia en ese momento cercano a mí, que Dios le dio la oportunidad a hacer misiones en el África, tener una experiencia en el África. Cuando regresa me dice cómo vio él vio, no le contaron, él vio cómo en un templo de ratas habían milagros. Él lo vio. Ay, si no fuera él, yo no le creía, pero él dice que él lo vio. Y eso es lo que la pastora nos está contando. Miremos, hay más estado del arte allí, porque también entra la pastora con otro sermón sobre milagros, un despliegue de milagros, pastora. Viendo un mensaje, ya ustedes creo que la mayoría lo vieron, y se llama un despliegue de milagros en tiempos difíciles. Sé que a veces vivimos tiempos difíciles. Sé que a veces, aunque somos hijos de Dios, aunque creemos en Él, aunque sabemos que hay un Dios grande, poderoso, aunque sabemos que tenemos un Padre celestial, vivimos tiempos. Bueno, allí está, despliegue de milagros en tiempos difíciles. Cuando tenemos tiempos difíciles, necesitamos un milagro, ¿cierto? No, bueno, Señor, aquí necesito un milagro. Eso es lo que la pastora nos estaba diciendo, cómo a veces Dios en tiempos de dificultad nos da un milagro, produce un milagro, y hay unas condiciones, y ella nos explica todo. Si usted quiere saber más, va al YouTube de Nación Reino y escucha a la pastora hablando del despliegue de milagros. Pero hablando de ese estado del arte de Nación Reino, tuve la oportunidad de dar una clase en la mañana, 9 de la mañana, sobre milagros. No voy a repetir esa clase, porque estoy hablando de las funciones de los milagros, para qué son los milagros, por qué se dieron los milagros en la Biblia. Pero sí quiero recordar un concepto, por lo menos, de qué es un milagro, teológicamente hablando y bíblicamente hablando, qué es un milagro. Un milagro viene de la palabra dinamis del griego, y es un evento, mucha atención, es un evento que desafía las expectativas comunes de comportamiento y que posteriormente se le atribuye a un agente sobrehumano, un hecho que demuestra la participación de Dios en el curso de los asuntos humanos. Usted le puede tomar fotos porque hay que masticarla bien, ¿cierto? Uy, ¿cómo así? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es la vuelta? Pero bueno, lo que nos está diciendo esta definición, que es un poco densa, nos está diciendo varias cosas. Número uno, desafía las expectativas comunes de comportamiento, es decir, se sale de lo normal, se sale del bloque natural. No esperábamos eso, no era común que eso sucediera. Pero también dice que se le atribuye a un agente sobrehumano, en este caso la participación de Dios. Es decir, uno tendría que nombrar ahora y mencionar, bueno, eso solamente lo pudo haber hecho Dios. Eso yo lo traté, lo calculé, lo trabajé, no se me dio. La única forma era Dios. Y hemos escuchado testimonios sobre eso precisamente. Ahora, estuve estudiando también un poquito, actualizándome sobre este tema de los milagros. Cuando yo lo estudié, eso hace muchos años,
encontré que había una organización en los Estados Unidos, que se encargaba de estudiar los efectos o los fenómenos de los milagros en las iglesias, por lo menos grandes, de los Estados Unidos. Ese grupo es interdenominacional, no es una sola denominación, y allí hay médicos, sobre todo científicos y por supuesto teólogos también, examinando la veracidad de estos milagros. Ahora, en la actualización que estoy haciendo, encontré que no solamente hay una organización, hay muchas organizaciones estudiando qué tan veraces son los milagros que se dicen dentro de las iglesias. Pero vamos a hacer un punto y aparte aquí, porque esta es mi introducción al tema. Y yo quiero hablar un poquito hoy, hablando del título, ¿cierto? Que vamos a ver cómo lo relacionamos, sobre la importancia aquí de la palabra en la vida de nosotros, pero también en la vida de la iglesia. Ya lo decía Erika allí a voces, decía, este es un mensaje para la iglesia. Sí, este es un mensaje para la iglesia. No es un mensaje para motivar a nadie, para decirle usted puede, usted tiene. No, este es un mensaje para la iglesia. Es decir, si quiere, diga, hoy hay discipulado. Diga. Hoy hay discipulado, o sea que hoy no vamos a entretenernos, hoy vamos a discipularnos, ¿cierto? Hoy viene entrenamiento fuerte. Y quiero decirles, más que decirles, ya lo saben ustedes, por allá en tiempos de la Reforma, en el medioevo, por allá 1500 aproximadamente, hubo una reforma protestante. Y eso trajo, como dice la palabra, varias reformas dentro de lo que se conocía como iglesia. Voy a mostrarle una de esas reformas. Miremos aquí a ver si nos salió bien. Mire, este video lo hice yo. Ay, me quedó muy bonito, ¿cierto? Allí ustedes están viendo el púlpito dentro de una iglesia católica, que era lo que se conocía hasta ese momento. Ese púlpito estaba a un lado del ala de la iglesia. Y en el centro, vamos a la otra diapositiva, en el centro todavía, en algunas o en la mayoría, se encuentra el altar. Eso nos dice a nosotros que hasta ese momento de la reforma era más importante la misa que la palabra. Estamos hablando de 1500, no, ninguna hemos nacido, por supuesto, hace muchos siglos. Y hoy, entonces, por medio de la reforma, las iglesias que hemos sido herederas de la reforma, porque somos herederos de la reforma, tenemos toda una teología de la plataforma o del altar. Hoy tenemos en el altar, en la mitad, ¿qué está? El atril o el púlpito, ¿cierto? Cuando se habla de predicación. Es decir, aquí estamos diciendo que lo central de esta iglesia es la palabra. ¿Sí o no? Porque miren, el piano está atrás. En algunas iglesias el piano está aquí en el centro y el púlpito a un lado. Lo que me dice esa teología, lo que me está hablando es que lo más importante en esa iglesia es la adoración, cantar, que está bien, pero no es lo central, no debe ser lo central de una iglesia. Aquí hay, mire, todos los elementos tienen una razón de ser, hay una teología detrás de todos los elementos. Por eso siempre, por lo menos acá, la palabra debe ocupar el lugar central, ni siquiera el predicador, la palabra. Y ahorita voy a hablar un poco del predicador. Es la palabra que ocupa el lugar primordial, central, principal de toda iglesia. Porque esa fue la reforma que nos vino a nosotros de ese tiempo. Así que en ese sentido, lamentablemente debo decirle que esa perspectiva se ha ido desvaneciendo en muchas iglesias. No es la palabra lo central. Lo central es una persona, lo central es el nombre de la iglesia, lo central es una denominación, lo central es la estrategia de la iglesia, lo central es cualquier cosa menos la palabra. Es decir, estamos deshonrando la herencia de la reforma. Ahora, esa reforma se
se trabaja desde la perspectiva que Lutero y todos los reformadores, que Lutero no fue el único, dicen, no, un momentico, vamos a volver a la palabra, porque habían desmanes en la iglesia, entre ellos la Santa Inquisición, entre ellos abusos espirituales, muchísimos. Y Lutero y sus amigos y todo su combo dicen, no, vamos a volver al centro, que es la palabra del Señor. Así que en ese orden de ideas, nosotros tenemos que entender que la predicación jugó un papel predominante en el tiempo de la Reforma y de allí en adelante. Es decir, las iglesias protestantes como esta se caracterizaron por estar centradas en la palabra. La pastora lo ha dicho en las clases y yo también. La autoridad de fe de esta iglesia es la palabra, ¿cierto? No es una persona, no es una institución, no es un gobierno, es la palabra. Es la palabra que nos dicta a nosotros en qué debemos creer o no debemos creer. Pero hablando de nuestra sociedad, de esta sociedad moderna, yo debo decir que esta sociedad tiende a rechazar toda declaración que pretenda tener validez universal. Todo escrito, todo lenguaje escrito para comunicar una idea objetiva. Es decir, hoy en día la sociedad nos dice, no. Eso de discursos, eso de lenguaje escrito, vamos relegándolo. Casi que las iglesias simbólicamente están corriendo el atril para un lado, están corriendo la centralidad de la palabra para un lado y están diciendo, hay cosas más importantes que la palabra porque esto es humano, dicen algunos. Dicen, esto es de sabiduría humana, esto es de invento de hombres, esto no lo escribió Dios, no lo inspiró Dios, y ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Así que no deberíamos reducir el tiempo de la predicación en nuestros cultos. No deberíamos sustituir la predicación por otra cosa. No, hoy no va a haber predicación. Hoy vamos a ver un drama. Bueno, hay momentos especiales. Por ejemplo, en Navidad podemos hacer un dramatizado de la palabra, ¿cierto? En ese sentido. Y hay encuentros que tenemos especiales. Hemos tenido vigilias de oración, donde lo que hacemos es cantar, orar, pero también predicar la palabra. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como hoy es discipulado, yo no vine a entretener a nadie, yo vine a enseñar hoy con la palabra. Por eso quiero compartirles entonces lo que dice 2 de Timoteo 3, 14 hasta el 4:15. Esto es un entrenamiento. Esto es más que un sermón. Dice la palabra del Señor y ya la vamos a ir desglosando. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Algunos me critican y me atacan y dicen, pero ¿usted quién lo llamó a decir eso? Bueno, la palabra me llamó a decir eso, porque dice que es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sigamos. Y dice el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, ¿quién se enojó?
Josué se enojó. Ah, no, se enojó. Ok, muy bien, listo, gracias. Entonces, se enojó la niña, se enojó la niña. No la hagamos enojar porque ya está muy juiciosita. Mire, nosotros sabemos que 2 de Timoteo es un pasaje clave del Nuevo Testamento. Es muy importante, súper importante. Ahora, no solamente por cualquier cosa, porque nosotros hemos usado este pasaje para probar la inspiración de la Escritura. Ah, mire. Esto no lo escribió ningún hombre. Esto lo escribió un hombre inspirado por Dios. Pero mire lo que dice aquí. Pablo no está escribiendo aquí un tratado teológico sobre la doctrina de la inspiración. No. Pablo no nos está dando una clase de Biblia. No. Pablo nos está advirtiendo sobre los falsos maestros. Pablo estaba inmerso, solito, pobrecito, le tocó duro, en una cantidad y en una oleada de falsos maestros. Así que lo que está diciendo Pablo aquí, que sabe que le queda poco tiempo de vida, les está diciendo, no, pero mire, usted, ojo, que hay falsos maestros que parece que predican verdad, pero no es verdad. Por eso viene mi primer punto esta mañana de lo que le dijo, y es: persiste en las Escrituras. Lo primero que usted y yo como iglesia, como hijos de Dios, como ministros, como líderes debemos hacer es persistir en las Escrituras. Yo sé que a veces no es fácil, porque a veces las modas nos arrastran, porque a veces las tendencias nos arrastran. Uy, no, pero es que todo el mundo está pegando para allá. Sí, pero Pablo le dijo a Timoteo: tú persiste en las Escrituras. Y hay gente que persiste en todo menos en las Escrituras. Hay gente que persiste en los videos de YouTube, hay gente que persiste en el TikTok, hay gente que persiste en el sensacionalismo, en el emocionalismo, y dice, porque allí está el Espíritu. Pero Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, hay muchos falsos maestros rondándonos. Tú persiste en las Escrituras. Y le está diciendo persiste porque era fácil desviarse de las Escrituras. Es decir, ¿qué tan bíblico es, Timoteo, lo que estás predicando, lo que estás enseñando, lo que estás discipulando a los demás? Porque no es que se escuche bonito, hay muchas cosas bonitas que uno puede decir desde el púlpito, ¿cierto? Así que le está diciendo: no, tú lo que tienes que hacer es persistir en las Escrituras. Y otra cosa que le quiere decir con eso es: venga, Timoteo, le voy a decir una cosa. No trate de ser original. No, persiste en las Escrituras. Lo que te enseñó tu madre, hablando del Día de la Madre, lo que te enseñó tu madre, sobre eso persiste. Hoy muchos posan de originales, de que ellos sí, de que su revelación sí, de que lo que les dijo Dios sí. Y Pablo le dice a Timoteo: no, usted no trate de sacar la última revelación, no, persiste en las Escrituras. Y las Escrituras que tenía Timoteo en ese momento era el Antiguo Testamento. Ni siquiera se pensaba organizar un Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. Las historias de David, de Goliat, de Sansón, ahí tenemos a Abraham, tenemos a todos estos personajes, héroes de la fe, estaban allí. Y sobre esas enseñanzas persiste tú en las Escrituras. Así que mantente aferrado a lo que aprendiste desde cuando eras niño. Mi pregunta esta mañana para ustedes, iglesia, es: ¿en qué están persistiendo? Porque si uno no persiste en las Escrituras, es porque ignora el poder de las Escrituras. Es porque piensa que otra cosa tiene más poder, que otra persona tiene más poder. Pero aquí está diciendo: no, tú persiste en las Escrituras. Número 2, miremos número 2. Le está diciendo a ellos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando digo Dios alentada, lo que estoy diciendo allí es que en el griego está diciendo: toda la Escritura es alentada por Dios, es inspirada por Dios, es inspirada por Dios. Letra por letra la puso Dios. Dice que ninguna cosa pasará, mas su palabra no pasará.
Porque está hablando de que Dios la inspiró en hombres y seres humanos imperfectos, llenos de errores, llenos de defectos, llenos de dudas, llenos de cosas que de pronto ellos ni siquiera querían hacer. Así que les está diciendo, como dice el Salmo 33:6, dice aquí, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, por el aliento de su boca. Cada línea, cada expresión de la palabra de Dios es alentada por Dios, el Espíritu de Dios. Eso quiere decir, mis hermanos, que usted ya sabe eso, porque eso ya lo hemos explicado, que usted y yo no estamos en el derecho de escoger qué creer y qué no creer. Porque todo es inspirado por Dios. O sea que usted no podría decir, no, yo creo esto, pero esto no lo creo. Esto me parece, pero esto no me parece. Porque dice que todo es alentado por el Señor. A veces somos selectivos. Y cuando nos van a argumentar, a decir algo, decimos, pues esto sí, pero esto no. Nunca lo vamos a hacer, ¿cierto? Nunca lo vamos a creer. Y eso quiere decir, mis hermanos, que nosotros estamos en el derecho de acoger la Escritura como una palabra que nos beneficia, como una palabra que nos bendice. Hay hermanos que dicen, bueno, los salmos son muy bonitos, me quedo con los salmos. Hay otros que dicen, no, los proverbios son los que me alientan, solo los proverbios. Y el resto que no me cuaja mucho, yo lo pongo en duda y hacen investigación en YouTube, en la IA, en un poco de cosas. Al final resulta como ellos creían que era, pero no están haciendo el ejercicio que deberían hacer. Número 3. Dice la Escritura, me encanta esto porque dice que es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ojo aquí, sea perfecto y dice, que el hombre de Dios sea perfecto o sea maduro. Cuando dice toda buena obra, está diciendo amén la niña, amén por eso, ya está diciendo gloria a Dios, ya está contenta con el sermón, está entendiendo todo. Lo que está diciendo, cuando dice aquí, volvamos, dice, ay, se ríe, ay, no, tan hermosa. Sí, no sabemos si ríe, si llora, pero no la hagan enojar. Estamos en 2 de Timoteo 3. Y lo que dice para toda buena obra, lo que está diciendo es súper equipado. Eso es lo que dice el griego. Todos estamos súper equipados para toda buena obra. Es decir, ustedes y yo, en otras palabras, hemos sido equipados para ser sabios, para tener salvación, para anunciar el evangelio, para hacer el bien a los demás, para ayudar al prójimo. Hemos sido súper equipados en la palabra. Me llama la atención la oración que hizo Jesús en Juan 17. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Dios salva por medio de la palabra, no por un acto sobrenatural, no por un milagro, no por un acto portentoso. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y hablando de lo sobrenatural, porque la palabra sobrenatural, que yo creo en lo sobrenatural, y ya le voy a decir, yo le voy a decir ya, yo que creo de eso. Yo creo en lo sobrenatural. Ha hecho mucha carrera. Y casi que en cada discurso de los pastores hoy en día, en una oración, en una predicación, debe estar la palabra sobrenatural. Y yo me puse a pensar un poquito sobre eso, a reflexionar. Y recordé, me hicieron recordar, porque creo que Erika me hizo una pregunta. Me hizo recordar la parábola del rico y Lázaro. ¿Recuerdan esa parábola? El rico muere, Lázaro muere, y uno se va
para el lugar de tormento y otro para el seno de Abraham. ¿Quién se va para el lugar del tormento? El rico. Y Lázaro se va para el seno de Abraham. Y ojo aquí, el rico dice lo siguiente, mucha atención, mucha atención. Dice, le pide a Abraham, manda a Lázaro que vaya a mi casa y le predique la palabra a mis hermanos. Eso le está pidiendo, ¿quién? El rico Abraham, que él vaya a la casa y predique la palabra. ¿Y qué le dice Abraham en la historia que cuenta Cristo? Le dice, no, no es de esa manera, Lázaro. No importa que se levante de la tumba y llegue a la casa, no le van a creer. Es decir, aunque un muerto se levante de la tierra, que es un acto sobrenatural, no es por eso que la gente se va a salvar. Y ni siquiera es por eso que le van a creer. Es si le predican la palabra de Cristo. ¿Y quién le tenía que predicar la palabra? Pues los que estaban vivos. Entonces todavía seguimos cegados y pensando que es con actos sobrenaturales de milagros que la gente va a creer en Jesús. Mire, los leprosos del estanque de Betesda nos dan la razón. ¿Cuántos recibieron el milagro? 10. ¿Cuántos agradecieron? 1. Es decir, usted puede venir por su milagro e irse para el infierno. ¿Es así o no? Y me estoy acercando a mi punto central, porque hoy nos está ganando la novelería. Donde digan milagros, y yo creo en los milagros. Ya dije, yo en qué creo, tranquilos. Yo sí creo en los milagros. Pero donde digan milagros, alguien me dijo hace mucho tiempo, usted deje de enseñar y predicar eso, que vea, el que necesita un milagro va por su milagro. Sí, es cierto. Pero la iglesia no está para vender milagros. La iglesia está para ofrecer salvación a los demás. Que hay alguien usado en milagros y que vino y hizo milagros. Bueno, Dios lo bendiga, si eso es así. Dios lo bendiga. Y ojalá nos haga el milagrito, ¿cierto? Como dice, pero me hizo el milagrito. Vea, yo no tenía novio hace 10 años y ya tengo novio. Uy, ese es un milagro, ¿cierto? Algunos piden por ese milagro. Pero va mucho más allá que eso. Yo hago la pregunta, ¿cuál es entonces la responsabilidad primaria que tenemos nosotros como hijos de Dios? Y aquí viene esa responsabilidad. Y es que prediques la palabra. Pablo le pudo haber dicho a Timoteo, tú predica la palabra, pero no olvides hacer los milagros. Pablo, recuerda que con milagros es que se convierte la gente. Pablo, tú recuerda que en lo sobrenatural es que hay conversiones reales. Eso no le digo. Le recordó, porque Timoteo ya lo sabía, pero le recordó, y tú que prediques la palabra. Es importante entonces porque Pablo sigue hablando del mismo tema. ¿Y qué significa predicar la palabra? Este predicar la palabra viene de el contexto histórico de cuando el rey enviaba un heraldo. Ese era el heraldo. El heraldo era el encargado de llevar un mensaje del rey palabra por palabra, sin cambiar nada, a todas las aldeas lejanas, poblaciones. Y lo que decía el heraldo era lo que decía el rey. Eso es la predicación. Es decir, un predicador lo que debe hacer sin torcer, sin inventar, sin tergiversar, sin aumentar, sin quitar, decir lo que dice el rey. ¿Y qué dice el rey? Lo que está en la palabra. Eso es lo que dice el rey. Es decir, el heraldo no habla por su propia cuenta. Yo escuché y lo vi predicadores diciendo que esto está muy bien, que gloria a Dios por esto, que qué bendición, pero que esto fue en otro tiempo. Ahora Dios está hablando otras cosas. Que Dios lo bendiga. Pero Pablo tenía una relación muy especial con Timoteo. Timoteo era su hijo en la fe. Mire, cada vez que nosotros
o cada vez que un predicador se para aquí a hablar, a predicar la palabra, debemos tener en cuenta que la única, escúcheme bien esto que le voy a decir, escuche, eso, ahí sí me escucharon, eso, hasta se asustó la niña, escuche, para que Josué tampoco se nos alborote allá, escuche, ya está, me olvidó lo que iba a decir. Bueno, ya lo recordé por ahí. Tanto escuchar usted, no. Mire, dice la palabra hablando de Timoteo que debemos presentarnos a Dios como ¿qué? Como obreros aprobados que usan bien la palabra. Ese texto yo nunca lo había visto así, porque yo dije, bueno, hay que usar bien la palabra, hay que ser obrero aprobado. Ok, pero siempre me comía la última parte hasta que preparé este sermón, porque dice que te presentes a Dios. La evaluación de un ministerio, de una predicación, no está en lo que digan los hermanos. Perdón, hermanos, por lo que les estoy diciendo hoy, porque cuando uno se baja, uy, pastor, qué sermón tan lindo, hermoso, me cambió, impresionante, espectacular, qué berraquera. Pero viene otro, escúchame bien esto, viene otra persona que no predica casi nada, que no dice casi nada. Eso me cambió la vida, eso me volvió a revivir. Y dice, pero por eso la evaluación no está en lo que dicen los hermanos, porque los hermanos son muy benévolos, son muy lindos, ustedes son muy hermosos. Y uno puede tirar escupa aquí, que usted dice, uy, tan lindo como tira escupa, ¿cierto? Lo que sea, no importa. No. La evaluación cuenta es de parte de Dios. Porque dice 2 Corintios 2:17, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Mire, aquí no se trata de falsificar nada. Imagínese esto, imagínese que yo esté aquí y yo empiece a citar algo de lo que usted ha dicho alguna vez en su vida, algo de lo que usted ha dicho, pero lo cite mal, lo tergiverse, diga lo que usted no dijo, pero yo digo que usted lo dijo. ¿Cómo se siente usted? Mal, porque yo estoy tergiversando todo lo que usted supuestamente dijo, porque usted no dijo eso. Pero cambiemos el escenario. Digamos que es usted que viene a predicar aquí y usted se para y dice, bueno, voy a predicar, pero allí sentado está Dios y Dios lo mira con dos caras, o de preocupación o de aprobación. Ese sí predica lo que yo he dicho de verdad, o un poquito preocupado, ¿no? A mí al principio, cuando las personas empiezan a predicar, pues le trato de poner cuidado al sermón. Me quedo mirándolo y al final me dice, usted estaba desaprobando todo lo que yo dije. No, yo te estaba poniendo cuidado. Pero puedo entender, ¿cierto? Puedo entender que si estuviera Dios allí mirándonos con cara como de preocupación, uno diría, Dios mío, la estoy embarrando. Así que yo creo algo en mi corazón. En la segunda venida del Señor no seremos evaluados por el tamaño de nuestras iglesias. Esa no será la evaluación que nos van a hacer. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Tampoco vamos a ser evaluados por la cantidad de sermones que hemos subido a YouTube, porque ahí Olga se iría para el cielo, ¿cierto? Derechito. ¿Cuántos sermones subí a YouTube? Con más de 50 sermones. Tiene el cielo ganado, ¿cierto? No nos van a evaluar tampoco por cuántos likes, cuántos compartir le dieron, cuántas interacciones, cuánto engagement, diría Laura aquí. No sería por eso. Esa no sería la evaluación, ¿cierto?, que vamos a tener, porque nosotros somos administradores de la palabra. Lo que sí dice la palabra es, en Corintios, dice que cada uno sea hallado fiel. Ese sí es un criterio de evaluación. No que sea original, que sea fiel. Porque ahorita aparecen pseudoevangelios como muy originales. ¡Wow! Y lo ven así como, wow, esto es lo que, wow, es nuevo. La gente lo logra nuevo, la descresta, la vuelve por allá como loca, ¿cierto? Por eso dice de esa manera.
Yo tengo una convicción, miremos acá. Yo creo esto. La debilidad de la iglesia en nuestra generación se debe en gran medida a la debilidad de sus púlpitos. Hace unos 20 días, casi un mes, estuve con los pastores, me invitaron a una capacitación, a que dictara una capacitación. Y en esa capacitación yo podía mencionarles algo de esto. Yo les decía, pastores, la tarea de ustedes y de nosotros no es llenar las sillas, es llenar el púlpito. Esa es mi tarea, esa es la tarea de la pastora, llenar el púlpito. Y ahorita también vamos a ampliar un poco más ese tema, aunque estamos avanzando. Sigamos. Y también le dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? A tiempo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Saben, yo tengo la sensación de que hoy en día en los púlpitos no se está predicando mucho de la palabra, porque se piensa que la palabra no fue inspirada por Dios. Entonces es un mensaje caduco, es un mensaje antiguo, viejo, irrelevante. Y es mejor reemplazarlo por cualquier otra cosa. Llámese milagros, llámese sobrenatural, llámese manifestación, llámese lo que sea. Y entonces uno dice, bueno, hoy más que todo, como dijo alguien aquí, con todo, vamos más a ministrar que a predicar. Escuché un pastor hace unos días, me dijo, no, y usted viera, pastor. Y yo le dije, ¿qué pasó? Terminé de predicar y ministré uno por uno, habían más de 200 personas. Bueno, yo no critico eso, está bien, esa es su forma, su estilo. Quizás Dios le habló eso. Pero me deja serias preocupaciones cuando la predicación ha ocupado tan poco tiempo dentro del púlpito. Y de pronto la gente se fue muy emocionada, muy contenta. De pronto ustedes hoy con este sermón no se irán tan emocionados y tan contentos. Quizás lo que más están pensando aquí es el sancocho del Día de la Madre y no me están poniendo cuidado, ¿cierto? No importa. Pero mi tarea es predicar la palabra. Ahora, ¿qué significa de predicar la palabra? Pongan mucha atención, no voy a decir escucha porque se me despiertan los niños y me alborotan aquí. Yo que faltan otros por llegar, ¿cómo era esto? Pero, controlar esto será muy difícil. No, todavía no. Póngame mucha atención que lo que voy a decir es muy profundo. ¿Qué significa predicar la palabra? Predicar la palabra significa predicar la palabra. Profundo, mire que causa hasta risa eso, es increíble. Predicar la palabra, claro, y es tan profundo que hoy le pedimos a los pastores y a los ministros una predicación y lo menos que hacen es predicar la palabra. Nos cuentan historias muy bonitas de ellos, súper poderosas, milagros, prodigios, espectacular, gloria a Dios por eso. Pero necesitamos no que nos cuenten sus testimonios completos, sino que nos prediquen lo que es la palabra de Dios. En otras palabras, no es nuestra predicación la que hace eficaz el evangelio. Es el evangelio lo que hace eficaz nuestra predicación. Ese es el verdadero poder de la palabra que nosotros tenemos. Así que no venimos al púlpito a hacer una exposición de nosotros mismos. Mire, si fuera por milagros, por lo sobrenatural, yo conozco gente y familias, los conozco, que no van a la iglesia, que no leen la Biblia, que nunca oran, pero con libros y seminarios de autoayuda son muy buenas personas. Son bonitas, son familias muy bonitas. Pero se van a ir al infierno si no confían en Jesús. Por eso nuestra tarea es predicar la palabra. Y puede que reciban un milagro, 2 milagros, 5 milagros, 10 milagros y aún así no creen en Jesús. Y nosotros tenemos entonces que revisar eso dentro de nuestras iglesias. Predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿qué es?
yo predico, así haya personas que no quieran escuchar mi mensaje. Eso es predicar afuera de tiempo. Porque este mensaje bíblico hoy en día se está diluyendo. De hecho, estaba pensando, la iglesia debería llamarse Iglesia Bíblica Nación Reino. Pero es una redundancia, porque se supone que si es iglesia, es bíblica. Pero hoy tenemos iglesias que no tienen nada de Biblia. Y es el fundamento de nuestra fe. Y miren, nuestra tarea es predicar fielmente. Yo sé que hay personas que están predicando la palabra y la iglesia parece que no están creciendo. Y al lado le instalan una iglesia que dice falsoprofeta.com. Y el parqueadero abarrotado, lleno, porque ven por tu milagro. Y hoy es noche de milagros, y mañana de milagros, y tarde de milagros, desayuno de milagros. Bueno, eso le está funcionando. Yo lo que sé es que si nosotros somos fieles a la palabra, Dios tiene tiempo para todo. Y esa iglesia pequeña que no creció, pero que fue fiel a la palabra, sin sacrificar la fidelidad a la palabra, en algún momento llegará el kairos de Dios y esa iglesia va a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Por ser fiel a la palabra. Eso le dijo, no dejes de predicar la palabra. Y como ya me dio hambre, voy a ir terminando, que yo sé que mis hijas prepararon un sancocho especial. Se les está enfriando. Claro, no es para mí, es para la madre, pero yo voy allí en coche, ¿cierto? Mire, llegó tiempo, John, allí. Bueno, antes de hacer eso. Cultura en los tiempos de Pablo. ¿Sí? Sí. Cultura en los tiempos de Pablo. Los romanos pedían poder. Bueno, ellos estaban en el poder, era el imperio. Pero ellos querían ver un discurso de poder. Los judíos pedían milagros. Por eso Jesús les dice, ustedes son una generación perversa que piden señales y prodigios. Pero también les dice por allá en Mateo 7, ay, hacedores de maldad, hablan en mi nombre, dicen en mi nombre, hacen cosas en mi nombre, y yo les voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y los griegos lo que le importaba era el discurso. Eso es cultural. Mire cuánta agua ha pasado debajo del puente y todavía nos parecemos a los judíos, exigiendo y pidiendo milagros. Eso lo hacían los judíos. Y Pablo en todos sus discursos tenía que decir, hey, el poder de la palabra, la salvación. Voy terminando con eso. Aquí viene, como dice Laura, Story Time, ¿cierto? Síganla en TikTok, en redes, ahí tiene mucha cosa. Story Time. Fíjense esto, termino con esto. Ya el tiempo se me agotó. Ustedes me pueden preguntar a mí esta mañana, pastor, ¿usted entonces no cree en milagros? ¿O sí cree en milagros? Y yo tengo que decirles con todo mi corazón que yo sí creo en los milagros. Yo sí creo en el poder sobrenatural de Dios. Por supuesto que yo sí creo en eso. Voy a ir más allá. Incluso he vivido y experimentado muchos milagros. No más hace 8 días viví un milagro. De último minuto que yo dije, uy, Dios mío, yo lo trabajé, le hice, no apareció y tú hiciste un milagro. Mi esposa y yo, la pastora y yo, les hemos comentado cientos no, pero sí muchos testimonios financieros de milagros que han sucedido en nuestras vidas. Eso lo hemos hecho nosotros. Les hemos dado testimonios de milagros que hemos experimentado. También como familia, pero sobre todo en ese área financiera. Entonces, alguien podrá decir, pero entonces usted sí cree en los milagros. No solamente creer, los necesito. En este momento estoy orando por milagros para mi vida, para mi familia. Los necesitamos, claro que sí. Necesarios, por supuesto.
y voy a abrirles más mi corazón. Menos mal estamos aquí como dijo, cortico, aquí cortico. Ustedes tienen al frente a alguien muy imperfecto. Yo me evalúo y digo, a ver, como esposo me falta mucho pelo pa' moña todavía. Yo tengo que pedirle perdón a mi esposa, que bueno, lamento que se fue, pero falta mucho. Como padre de estas dos niñas que Dios me regaló, ahí sí estoy al 1%. Todavía aprendiendo a ser papá. Me falta demasiado. Como pastor, ni siquiera me han puesto los pañales, porque un pastor ama a la gente de verdad. Como ser humano, hijo de Dios, lleno de pecados, de defectos. Ese es el ser humano que ustedes tienen al frente en este momento. Ese soy yo. Entonces alguien podrá decir, y viene el argumento más grande de este tipo de movimientos, iglesias que dicen, los milagros, lo sobrenatural y eso, pero que predican muy poquito la palabra y a veces la predican mal. Es que los que dicen que no a los milagros, que yo no lo estoy diciendo que no, es porque no hacen milagros. Pastor, usted ha hecho un milagro en su vida, porque en esta iglesia, vea, se le llena. Bueno, entonces yo, como es story time, sí les quiero contar. Lo único que yo he hecho desde que me convertí al Señor es dos cosas: predicar y enseñar la palabra. Eso es lo único que yo he hecho. Predicar y enseñar. Pastor, pues usted ha orado y se ha sanado, le ha salido otra pierna, otra cabeza, alguna cosa así. No, yo no he hecho yo no fui equipado con el don de los milagros. Yo no tengo ese don, ni me lo voy a inventar aquí para que esta iglesia crezca. Mucho menos voy a hacer eso. Pero tengo muchos testimonios, infortunadamente la gran mayoría sin documentar, del ministerio que el Señor me ha podido entregar y me ha permitido desarrollar. Y recordé uno de estos días, cuando recién inicio mi ministerio, hace muchos años ya, más de 20 años, fui llamado a ser pastor misionero a Zarzal. Allí, a la sombra, yo creo que estábamos a 40 grados. Zarzal es una ciudad muy caliente. Y eso que ustedes están viendo allí es un inquilinato. La puerta aquí del árbol, eso era la iglesia bautista Vida Nueva. Y yo era el pastor titular. Ahí estaba yo, predicando la palabra. Pastor, ¿y de qué tamaño era eso? Pues si conocen la oficina de la pastora, más o menos era así, chiquitico. Pero eso, lo que ustedes ven en la mitad, es un inquilinato. Allá habían más cuartos, más piezas, más cosas. Vivían de todo allí. Ahí me tocaba bañarme donde todos se bañaban. Miren un poquito sobre los hermanos de la iglesia. Aquí hay un puñadito porque la iglesia fue creciendo. Pero allí están algunos hermanitos de la iglesia, los fieles, esos eran los fieles. Allí están. Allí me ven a mí sin canas, ¿cierto? Más rejuvenecido y toda la cosa. Esa era la iglesia básicamente. Donde ustedes ven las cortinas, pasar las cortinas, había un cuartico. Y en el cuartico estaba mi camita y una cocinetica. Para mí eso era normal. Yo vivía allí, siendo pastor misionero. Y entonces, allí, lo que yo hacía los domingos, los miércoles, pero también los lunes, los martes, todos los días, porque todos los días salía a evangelizar, todos los días con ese sol, salía al parque a compartir la palabra, hablar de la palabra. En semana teníamos clases, discipulado. Entonces, bueno, les voy a enseñar sobre proverbios, clases de proverbios. Y bueno, era una comunidad bien bonita, unos hermanos que me amaban mucho, de verdad, en ese tiempo. ¿Y de eso qué quedó, pastor? Pues estamos hablando de milagros. Bueno, yo tengo que contarles de la mujer que está a mi derecha. Ella se llamaba, porque ya murió,
Ella se llamaba Zorobabel. Bonito nombre, ¿no? Para que le pongan a sus hijas, los que van a tener hijas. Zorobabel. Y Zorobabel era una bruja. Esta Zorobabel, antes de yo poderla abrazar así como la estoy abrazando y ser parte de la iglesia, Zorobabel se asomaba todos los domingos, se asomaba en la puerta, porque era así, ¿cierto? Estaba abierta, a reírse como una bruja, a reírse de mí. Literalmente, todos los domingos iba a burlarse. Y los hermanitos allí trataban de concentrarse en lo que yo estaba diciendo, y ella lo único que hacía era burlarse, dar madrazos, improperios, palabras fuertísimas, y criticar todo lo que yo predicaba. Eso pasó por lo menos 3 meses, domingo tras domingo. Zorobabel. Y recuerdo que esta hermana me pedía la palabra, se me acercaba al oído y me decía: pastor, hablo con ella, la quito de aquí, la echo. Y le dije: no, déjala porque yo estoy predicando, algo le va a quedar. Y lo único que yo hice fue predicar la palabra, y ella lo que hacía era burlarse. Un día Zorobabel tocó a mi puerta. Una noche, yo me quedaba a dormir allí. Bueno, Zorobabel, y cuéntame, que yo pensé que me iba a hacer una brujería, alguna cosa. Y bueno, ¿qué va a hacer? Me dijo: pastor, necesito hablar con usted. Claro, abrí la puerta de la iglesia para que vieran que estábamos allí los dos. Puse 2 asientos y la escuché. Dile: ¿qué tienes para decirme, Zorobabel? Pero yo quiero contarle de mi testimonio un poquito. Sí, claro, miren la edad que tiene allí. Me dijo: yo he sido bruja desde los 9 años. Yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque un día mi mamá me dijo: vamos al parque. Fuimos al parque y cuando volteé a ver, mi mamá no estaba por ningún lado. Y yo quedé sola. Y yo empecé a andar por las calles, porque era un parque que era muy lejos de nuestra casa, muy lejano. Empecé a andar hasta que una señora en la noche me dijo: ¿y usted qué le pasó? Anda perdida. Esa señora me acogió, pero esa señora era una bruja. Y esa señora me dijo: lo que te voy a enseñar te va a servir para toda tu vida. Te voy a enseñar a que seas una bruja. Y yo desde los 9 años me gano la vida, me dijo Zorobabel esa noche, los dos solos, siendo bruja. Y he pasado muchas cosas feas, pastor. Ni le cuento con los hombres, ni le cuento tantas cosas horribles que me ha tocado pasar. Y aquí estoy en este cuartico. Zorobabel vivía ahí enseguida de la iglesia, hacía sus brujerías. ¿Se acuerdan de la bruja del 71? Bueno, ahí enseguida, ¿cierto? Vivía. No, yo sí decía: ¿por qué tantas camionetas lujosas paran allí? Todos los días habían filas de camionetas y entraban a ese cuartico. Ya después entendí. Y me dice: pero yo quiero decirle algo. Yo lo he estado escuchando a usted. Yo he escuchado a muchos pastores, porque usted es otro misionero que viene aquí. Y me han invitado a otras iglesias, grandes también. Y yo he ido. Pero yo escuché lo que usted predicó. Y yo quiero decirle, pastor, que yo esta noche quiero entregar mi vida al Señor Jesús. Eso conmovió mi corazón en ese momento. Yo no lo podía creer. Y yo le dije: bueno, Zorobabel, pues esto es de Dios. Vamos a orar. Cogí sus manos, los dos solitos. Hicimos la oración de fe. Y yo le dije: Zorobabel, yo he leído en la Biblia que después de esto uno tiene que dar testimonio. Es decir, todos en Zarzal saben que tú eres una bruja. Todo este inquilinato sabe que tú eres una bruja. Y ahorita la iglesia que vienes a ser parte, porque ya eres una hija de Dios a partir de este momento, sabe que tú eres una bruja. A partir de este momento, Zorobabel, tenemos que dar testimonio público de fe. Sí, claro, pastor, es que yo quiero entregarle mi vida al Señor. ¿Qué hay que hacer?
Yo le dije, pues Zorobabel, lo que hay que hacer es todo eso que tienes allí de brujería. Tenemos que dedicar una noche a quemar todo eso, pociones, botellas, libros, todo eso. Me dijo, pastor, lo único que yo vivo es de la brujería. Yo no sé hacer nada más. Desde los 9 años yo sé ser bruja. ¿Yo de qué voy a vivir? Y digo, si tú has creído la palabra, el Señor te va a sostener. Hizo así, pastor, si usted lo dice, yo lo voy a hacer. Y como dice la historia, 3 doritos después, estábamos, bueno, allí está, ustedes ven a Zorobabel congregándose, orando, se convirtió en una mujer de oración para la iglesia. Pastor, yo estoy orando por usted, yo estoy orando por su ministerio. Lo único que hacía era orar. Llegaba de primero a los cultos, después de burlarse en la cara de las predicaciones. Y mira el testimonio que pudimos dar. Allí hay una caja, eran 3 cajas llenas de porquerías de brujería. Aquí en ese tiempo no había celulares con cámara. Alrededor teníamos una nube de testigos viendo cómo sacábamos las cajas de su casa para quemarlas delante de todo el mundo. Aquí hay una caja, más acá hay otras cajas. Y miren, pudimos dar testimonio público de fe. Y yo recordé, porque esto fue lo que yo leí. Yo le dije, dice la palabra en Hechos, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y miren este versículo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No crecía y prevalecía en los milagros, no crecía y prevalecía los sobrenaturales, crecía y prevalecía la palabra del Señor. Pero no solamente Zorobabel, este señor que ustedes ven aquí era el borracho del inquilinato. Todas las noches llegaba borracho y entraba al culto borracho. Y en un culto un día dijo, pastor, yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ore por mí, pastor, no quiero ser más borracho. Hasta ese día fue el borracho del inquilinato. Y aquí tenemos a Zorobabel y el borracho del inquilinato, la bruja y el borracho. Yo no hablé en lenguas, ni siquiera les impuse las manos. Solamente hice lo que dice la Biblia que hay que hacer: predicar la palabra. Es lo único que yo he hecho. Yo no he hecho milagros. Pero esa conversión hizo que muchas personas, antes de yo irme, teníamos iglesia llena. Muchas personas dijeron, ¿aquí es que se convirtió la brujita? Sí, aquí es. Y llegaban a la iglesia. Dios nos libre. No sé si la pastora se aguanta que se le burren en la puerta todos los días con voz de bruja. Pero no esperen más de mí, sino enseñar y predicar la palabra del Señor. Eso es lo que yo voy a seguir haciendo, siendo fiel al Señor. Cierra sus ojos y oramos entonces en esta tarde ya. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Hoy queremos persistir en ella, continuar en ella. Perdónanos si hemos ido en pos de señales, de prodigios. Entendemos que son para los débiles en la fe, pero también entendemos y sabemos por la palabra que en muchas situaciones necesitamos un milagro tuyo. Perdónanos si hemos sido incrédulos. No queremos hoy anular los milagros. No queremos hoy, Señor, hablar mal de los milagros. Por supuesto que sí, pero no con textos torcidos, no con una palabra testimonial, no con una palabra que no tenga fuerza en la Biblia.
Hoy queremos ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia conforme a tu palabra, a predicar de tu palabra, a entrenarnos en ella, a entender más de ella, a amar tu palabra, a apasionarnos por la palabra. Eso es lo que queremos hacer, Señor, como iglesia. Y eso es lo que tú pides de nosotros como iglesia, ser fieles a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dele ese aplauso al Señor.